Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gozo es poder continuar con un capítulo del libro de Jueces, un capítulo que nos acerca más hacia el final de este grandioso libro en que hemos podido aprender tanto acerca de la historia de los jueces, acerca del corazón humano que tiende a enredarse en un ciclo en donde al comenzar a alejarse de Dios comienza a esclavizarse de aquello a lo que se rinde y luego no queda más que entrar en una etapa de desolación, de desesperación que lleva nuevamente a buscar, a clamar a Dios. Así que nos podemos evitar toda esta parte del ciclo que nos lleva a esa desesperación y a esa desesperanza, permaneciendo firme, como nos dice Juan 15, como pámpanos pegados a la vid. Ya sabemos que fuera de Dios no hay nada, sabemos que nada podemos hacer alejados de Él, así que no nos alejemos. Estemos anclados, que nuestro corazón esté siempre firme en el corazón de Dios, siguiendo su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. No hay vida de plenitud alejados de Dios. Jueces 18 es una continuación de la historia que habíamos comenzado a entender en Jueces 17 acerca de aquel hombre llamado Micaía, quien tras robarse la plata de su madre, plata destinada a erigir ídolos y tallar pequeños diosecillos o amuletos que pudieran traer riquezas y prosperidad a su casa. Vimos cómo este hijo, su madre y aún el hijo de Micaía se envolvieron en una adoración hecha a la medida de ellos, con un Dios tallado a su medida, a su gusto, a sus deseos, y esto no bastó, sino que contrataron a un levita que estaba dispuesto a hacer concesiones y a llevar a cabo todo ritual de adoración en base a esta imagen que había sido tallada. Y lo más triste, haciéndolo en el nombre de Jehová. Este sacerdote contratado hasta tenía la vestimenta que se requería que un sacerdote tuviese en su servicio dentro del tabernáculo. Así que se estaba haciendo una réplica de las ordenanzas que Dios había dado, pero con los motivos totalmente equivocados, rindiendo su corazón a ídolos fabricados. Y es aquí donde nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y saber que todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. No necesita ser una imagen tallada o fundida. Pueden ser costumbres, pueden ser hábitos, pueden ser deseos. Todo aquello que ocupa nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, aquello en lo que nosotros depositamos nuestra confianza, aquello que nos quita el sueño en la noche, aquello que nosotros constantemente lo mantenemos en el centro de nuestra mente y de nuestro corazón, es un ídolo. Un ídolo pueden llegar a ser riquezas materiales, un ídolo puede llegar a ser un familiar alrededor del cual gira nuestra vida. Un ídolo puede llegar a ser un trabajo y fácilmente disfrazarlo bajo el nombre de Dios, así como lo hizo Micaía y este sacerdote. Resulta que esta idolatría que comenzó dentro de un hogar, que toda esta confusión y esta corrupción y estas concesiones que se dieron dentro de este hogar, vinieron a tener su repercusión a nivel ya de una tribu, de una nación entera. Y es lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 18 del libro de Jueces. Exactamente lo que sucede en nuestro ámbito nacional. Todo comienza
en esa intimidad, en esa adoración a nuestro Dios, en esa apostasía que se da cuando renunciamos a nuestra fe, cuando comenzamos a hacer concesiones. Entonces las familias se van degenerando, van cayendo en una espiral descendente que se arrastra a hijos, nietos, a las generaciones por venir. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad, es contra gobernadores y potestades de las regiones celestes. Espiritualmente hay un ataque constante, hay una guerra constante en contra de la familia, en contra del levantamiento de generaciones que puedan adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Así que el enemigo siempre va a estar poniendo carnadas. Es por ello que necesitamos urgentemente conocer la palabra de Dios para saber distinguir cuáles son esas trampas que no nos permiten distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Porque las trampas para eso son. Aparentan ser reales, aparentan ser buenas. Esta familia de Micaya pensaron que estaban haciendo lo correcto. Hasta un sacerdote contrataron en casa. La forma de adorar quizás les estaba haciendo pensar que estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, se fijaron tanto en sus propias necesidades, en sus propios deseos, que olvidaron oír la voz de Dios y se concentraron en el eco de su propia vanidad y de su propio egoísmo. Resulta que la tribu de Dan estaba pasando por una situación difícil. Recordemos en el libro de Josué que se repartieron las tierras y a cada uno se le dio la porción de tierra designada por Dios, una porción necesaria para suplir cada una de sus necesidades, para poder hacer crecer, para poder vivir en esa tierra. Sin embargo, cada tribu tenía que vencer sus propias batallas. En estos lugares siempre quedaron enemigos que había que desarraigar de las tierras. Era parte de su compromiso y de su responsabilidad. Era ir desplazando enemigos e ir tomando posesión. Sin embargo, la tribu de Dan no tomaron en serio esta responsabilidad. Dios les había dado la garantía que Él iba a estar con ellos mientras estuviesen en esa fase de desarraigar a los enemigos, ya que no podían hacer concesiones con ellos. Estas tierras habían sido entregadas a las tribus de Israel, ya que los moradores de esas tierras habían llegado al colmo de su maldad y estaban involucrados en idolatría. Por tanto, el juicio de Dios se hizo presente a través de su pueblo, Israel. Ellos debían de tener esa cercanía y esa seguridad y confianza que Dios iba delante de ellos en estas batallas. Sin embargo, los de Dan vieron a sus enemigos, a los amonitas que residían en esas tierras, como un enemigo muy grande y no lo hicieron. Así que ellos tenían que habitar en las colinas. Nos dice la palabra que no pudieron habitar en las llanuras y esto no les era suficiente, por lo que llegaron a la conclusión que debían de buscar otros territorios más fáciles de conquistar. Sin embargo, estos territorios no eran la voluntad de Dios. Ellos tomaron esta decisión, eligieron a 5 espías que pudieran ir a la tierra de Lais, una tierra que estaba más al norte de donde ellos debían estar. Estos hombres eran hombres valientes que debían darles indicaciones a los demás de cómo venir y poseer esta tierra. Así que emprendieron este viaje. Y resulta que en el camino, adivinen a dónde fueron a parar. Ellos tenían que atravesar el monte de Efraín
Y por supuesto, había ahí un lugar en donde ya estaba preparado todas las piezas para servir de carnada. Ya esta tribu de Dan estaba dando pasos hacia la desobediencia al ir a buscar tierras que el Señor no les había asignado, y en ese camino logran morder una carnada. Se fijan en la casa de Micaía, se dan cuenta que ahí hay un levita, lo escuchan hablar y lo reconocen y se interesan por saber qué hace este sacerdote en esa casa. No nos dice la palabra qué fue lo que este sacerdote les habló, pero de seguro ellos pudieron ver bonanza en esta casa, pudieron ver algo que atrajo su atención y atribuyeron a la fórmula que estaban utilizando. Recordemos que no todo lo que brilla es oro y el éxito no es sinónimo que es voluntad de Dios. Existe una prosperidad aparente y temporal propiciada precisamente por el enemigo como carnada para atraer, para mantener a las personas conformes en el lugar en donde están. Así que estos 5 espías logran ver el simulacro de adoración en esta casa, seguro que ven prosperidad aquí, y en lugar de meditar en lo errado que estaba todo esto, de ver un sacerdote que debía estar enseñando a un pueblo cómo adorar a Dios en un tabernáculo, y verlo aquí estableciendo rituales dentro de una familia con un Dios hecho a la medida de ellos, esto no les pareció extraño, sino más bien ellos fueron a contar a su tribu, a las personas que había este lugar, y fueron como a exaltar la labor que quizás este sacerdote estaba haciendo, tanto así que cuando ellos regresan, ellos se traen a 600 soldados junto con ellos para ir y conquistar la tierra de Lais, y vuelven a parar en esta casa. Y no solo paran como de visita, sino que más bien se llevan consigo a los ídolos, se llevan consigo al sacerdote, al efod con que este sacerdote oficiaba sus servicios, y lo convencen que tendría un mejor futuro entre ellos, ya que estaría ministrando a toda una tribu y no solo a una familia. Verdaderamente el corazón de este sacerdote estaba lejos de Dios. En ningún momento él se puso a pensar en la voluntad de Dios para su vida, en la voluntad de Dios establecida a través de la ley. Él era un levita, estaba designado a enseñar al pueblo cómo adorar a Dios. Sin embargo, aquello que comenzó pequeño, que comenzó en el corazón de él, al no estar conforme en el lugar en donde había estado antes, recordemos que este sacerdote se vino buscando nuevas oportunidades, mejores oportunidades de vida. Desde ese momento de insatisfacción lo predispuso a enredarse fácilmente en el pecado. Es tan importante que cada uno de nosotros estemos agradecidos con la situación que vivimos, que demos gracias en todo al Señor, que no estemos anhelando siempre tener más y más, insatisfechos o inconformes, o viendo las injusticias de alrededor de nosotros, sino que debemos estar confiados y escuchar antes de tomar decisiones cuál es la voluntad de Dios. Este sacerdote luego se fue a servir en una casa, pero ahora está siendo llevado, arrastrado con su propia voluntad también a servir
en medio de una tribu. Es decir, que toda aquella mentira y falsedad levantada dentro de la casa de Micaya ahora viene a ser expuesta a toda una tribu y a influenciar a cada una de las personas de esa tribu. Nosotros somos seres que nos interrelacionamos unos con otros y jamás debemos pensar que lo que yo hago mal solo me va a afectar a mí. No, siempre va a afectar a mi familia alrededor y a toda mi nación. Así que es muy importante que cada uno de nosotros nos paremos firmes en el Señor, que no hagamos concesiones, que toda esa corrupción y todas esas concesiones que se hicieron desde una casa vienen a repercutir a toda una tribu como lo estamos viendo ahora. ¿Saben lo que sucedió? Esta tribu de Dan sí vino a desarraigar a los del pueblo de Lais. No era un lugar que Dios había establecido para aplicar juicio sobre ellos, pero era un pueblo fácil de conquistar, ya que la descripción que los de Dan hacen de los habitantes de Lais era que eran seguros, ociosos y confiados. Terribles características muy propicias para ser presa de cualquier enemigo realmente. Así que fácilmente los de la tribu de Dan logran desarraigar a los habitantes de Lais. Además, ellos no tenían negociaciones con otras naciones, así que nadie los iba a venir a defender. Y se establecieron rápidamente en estas tierras. A todas luces parecía que era un éxito esta misión. Habían encontrado una buena tierra, un pueblo que fácilmente fue sojuzgado por ellos. Dice la palabra que vinieron y destruyeron todo, hirieron a filo de espada a sus habitantes, quemaron la ciudad. Así que ahora tenían tierra donde establecerse. Otra vez volvemos a ver que el éxito no significa que es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios establecerse en estas tierras? No, no lo era. La tribu de Dan se acomodó y rápido erigieron la imagen de talla que Micaya había hecho y la tuvieron levantada entre ellos a tal punto que Gerson, quien era un nieto de Moisés, vino a ser sacerdote y alrededor de esa imagen traída desde la casa de Micaya. Así que lastimosamente esta tribu de Dan no fue una tribu fortalecida con el poder y la fuerza de Dios. Su fe estuvo entremezclada con estas prácticas religiosas que vinieron a ser sus fuerzas dominantes, lo cual les previno de entrar en ese reposo que el Señor había prometido. Qué pesar es ver cómo esas prácticas abominables vienen a afectar a cada una de las familias de una tribu como la tribu de Dan. Pero también nos viene a mostrar a nosotros cuán dañino pueden ser todas esas prácticas que comienzan como hábitos inofensivos y que pueden llegar a convertirse en nuestros peores verdugos. Debemos cada uno de nosotros escudriñar los valores, actitudes y prácticas que de manera individual y familiar estamos realizando, evaluarlos a la luz de la palabra y una vez descubiertos, desarraigarlos de nuestras vidas. Debemos entresacar lo precioso de lo vil y saber que debemos ser boca de Dios a la luz de la palabra y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Poner un alto a las prácticas, actitudes, acciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos saber que cada uno de nosotros tenemos un ámbito de influencia
con cada una de las personas que están a nuestro alrededor. También tenemos influencia en el legado que hemos de dejar, en las generaciones que a partir de nosotros se están formando. Así que tomemos el compromiso de ser una buena influencia, de no hacer concesiones, de levantar atmósferas que rindan y honren a nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les guarde y sea su luz resplandeciendo sobre sus vidas. Les amo mucho.